Me complace enormemente tenerles acá. Voy a empezar esta primera parte hablando del mito. Los mitos, después de todo, nos internan en caminos inéditos del alma y de la muerte. Y en este caso, no podía hablar de otra cosa que del mito de volar. Y el mito de volar que no ha acompañado a la humanidad desde que es humanidad. Nos dice el mito que Dédalo era un maravilloso arquitecto, inventor, creador, escultor, y por esas enormes calidades el rey Minos le puso una enorme tarea: construir el laberinto en el cual debían guardar el secreto del Minotauro. El Minotauro había sido concebido por la esposa del rey Minos, Persífae, quien había concebido en una relación con el toro blanco de Creta. Resulta que finalizada la obra, para su propia sorpresa, Dédalo se encontró con que el rey había decidido confinarlo justamente en ese laberinto junto con su hijo Ícaro, con el fin de preservar el secreto. Y buscaba, de alguna manera, que él no pudiese salir de Creta. Lo que no supo el rey Minos es que confinar una mente de tal brillantez, de tal capacidad, no iba a ser posible. Pues Dédalo, en un toque de esos de inspiración propios de los genios, dijo: yo sé cómo salir, saldremos volando mi hijo y yo. Le contó a su hijo Ícaro, quien en las noches soñaba con tener alas, contemplaba la luna y pensaba en volar y soñaba con su libertad. Este puede ser una imagen del vuelo de prueba de Ícaro. Pues lo que hizo Dédalo fue pacientemente construir unas alas con plumas de pájaros que iba atando con hilos que encontraba en la caverna y untando estas alas de cera para que se mantuviesen y le permitiesen volar. Insisto, este podría ser el vuelo de prueba de Ícaro. Había, sin embargo, una advertencia. Dada la naturaleza de esas alas, no se podía volar ni demasiado alto, pues el sol seguramente iba a derretirlas, ni demasiado bajo, porque si las aguas llegaban a tocarlas, el peso los haría caer al mar. Aquí quizás Ícaro está ensayando su medio de escape. Recuerden la advertencia: no había lugar a acercarse demasiado al sol. Los invito a que nos imaginemos a Ícaro. Pónganse un momento en esa fantasía de volar por nuestros propios medios, esa libertad del volar, de huir. Y en esa del contemplar, del mirar, del subir, del seguir mirando desde más arriba, finalmente el sol hizo su tarea e Ícaro perdió sus alas y cayó irremediablemente al mar. Su padre lo contempló, sabiendo con el dolor de su alma que no podría hacer nada por él.
Ícaro efectivamente cayó al mar, murió. Su padre, apesadumbrado, regresó a su tierra y nombró Icaria, la isla cercana a donde había fallecido su hijo. La belleza del mito es indudable y sigue recorriendo la humanidad con pintores tan dotados como este, que la recrea a su manera, o con pinturas mucho más modernas como esta, que siguen explorando los caminos del mito. Se preguntarán, ¿para dónde voy? ¿Error del piloto? ¿Qué es un error? Aeronáuticamente, ¿qué es un error? Un error ocurre cuando hay una discrepancia entre la tarea o intención del operario, en este caso hablemos de Ícaro, y la acción que logra y el efecto que esa acción persigue. Evidentemente, lo último que Ícaro esperaba era caer al mar. Desoyendo aquellos consejos de su padre, efectivamente, su acción, su intención fue malograda. Homo faber, homo errans. El hombre que hace, el hombre que actúa, es un hombre que se equivoca. Y si trajésemos ese incidente, ese accidente, aquí a los terrenos modernos de la aviación, diríamos que fue un error operacional. Es decir, una acción o una falta de ella, en este caso una acción, se acercó demasiado al sol, que lo desvió de las intenciones y expectativas que él tenía y de la organización, es decir, de su padre en este caso. Los errores están muy cerca de las violaciones y siempre en la aeronáutica, cuando se piensa el tema del error, hay que hacer una muy clara distinción entre error y violación. El error se supone que es un acto no premeditado. El error, como lo dicen los especialistas que lo han estudiado, es simplemente la otra cara de la inteligencia. Nos equivocamos porque somos inteligentes. Pero en el error hay una connotación de no premeditación. Pero en la violación hay intención, hay premeditación. Es usualmente asociado como a tomar un atajo frente a lo que está regulado, lo que es los procedimientos, las normas, en fin. Pensando el operario que es que él tiene una estrategia mucho más efectiva que la que dicen las normas. Reacción muy humana, no siempre nos gusta que nos impongan las normas. Es muy común, se configura como en una especie de cuadro psicológico que dice, yo sí sé cómo hacer esto, las normas yo sí sé cómo hacer esto, a mí quién me va a enseñar. Ahí se configura una violación. Podríamos preguntarnos si en Ícaro hubo o no una violación. Preguntémonoslo desde la moderna disciplina de factores humanos aplicados a la aviación. Es decir, retrotraigamos a Ícaro desde el mito y pongámoslos acá en este escenario como si fuéramos una especie de investigadores de este accidente. ¿Qué es factores humanos? Factores humanos realmente es una aproximación multidisciplinar. Empieza quizás como una reflexión relacionada a la ergonomía, pero digamos se han ido sumando a la disciplina de factores humanos psicología, fisiología, antropometría, biomecánica, en fin. Pero lo que trata de enfocar factores humanos es el ser humano concreto en esencia en situaciones de vida y de trabajo. No pretende nada más que ser como una aproximación sumamente pragmática a la relación del ser humano con su trabajo. Y en la aviación, pues trata de entender procesos sumamente complejos, interacciones
que ocurren entre el ser humano y todos los sistemas que lo rodean, no solo los sistemas del avión, sino pues todo el sistema aeronáutico como tal. Uno de los pilares de factores humanos es el modelo Shell. Shell, S-H-E-L, se construye por el acróstico de las palabras en inglés que hacen y componen el modelo. Y a pesar de que tiene muchos años, la aviación sigue encontrando ahí una profunda pertinencia y un recurso importante para aproximarse a los problemas de factores humanos y del ser humano en un ambiente operacional. En el centro del modelo ponemos la L, y L es en este caso liveware. Liveware quiere decir la parte viva, el ser humano vivo. Ese es el centro natural del modelo Shell. Y ese liveware interrelaciona con el software, la S del acróstico. El software es como todo el soporte lógico de cualquier actividad. En el caso de la aviación, normas, reglas, procedimientos, procesos, tareas, simbología, reglamentos, etc. Pongamos a Ícaro de liveware. Su software, su padre le dijo muy claramente: no podrás volar muy cerca del agua, ni podrás remontarte a las alturas cerca del sol. Ahí había ya un procedimiento, unas restricciones, unas limitaciones, diríamos aeronáuticamente, a ese vuelo, que no se podían violar. Violarlas tenía sus consecuencias, y es clarísimo en la relación de Ícaro con el software, con esas reglas, con esos procesos, con esas tareas, con esos reglamentos, pues evidentemente en esas condiciones, al violarlas, ya conocemos el resultado. Y ese liveware también interrelaciona con el hardware. El hardware es la parte dura. Esto es hardware. Todas estas cosas son hardware. La parte dura, los controles, las pantallas, los botones, los mandos, la automatización, en el caso de los aviones, en el caso de nuestro Ícaro serían sus alas. Sus alas es su propio hardware, que se ponen y él se las ata a sus manos para poder volar. Esa relación también está mediada por unas condiciones ergonómicas, etcétera, etcétera, que seguramente su padre consideró previo a construir ese aditamento que les permitió escapar. El liveware además interrelaciona con el environment, el medio ambiente. En este caso de este accidente, ese medio ambiente jugó un papel crítico, ¿sí? Un medio ambiente interno y un medio ambiente externo. Yo me he atrevido, al pensar tanto en este mito, en ese medio ambiente interno, es decir, estaba mediado por la relación padre-hijo, por la norma y la posibilidad de violar la norma por el hijo, en fin, ahí había un contexto de autoridad, un ambiente de autoridad que seguramente el joven Ícaro, ante la posibilidad de escapar, de huir, quizás también en algún momento pasó por su mente la posibilidad de ir en contra de la norma del padre. Pero también el ambiente como medio ambiente, imagínense ustedes, les invitaba hace un rato a la idea de volar. ¿Qué sentiría cuando empezó a remontar y a ver la tierra bajo sus pies? Y así, cuando tenía 100 metros alcanzaba a ver 400 adelante, y cuando subió a 1000 metros alcanzaba a ver cada vez más lejos, hasta que perdió la noción de sí. Ese ambiente lo envolvió, lo sedujo y lo transportó hacia el sol. Y en el modelo tenemos la otra L, los demás seres humanos en la interrelación.
En el caso de la aeronáutica, pues la tripulación, el controlador, el mecánico, el despachador, todo el sistema de seres humanos que rodea el ambiente operacional. Una peculiaridad con ese liveware es, sin duda alguna, el más flexible, el capaz de crear, el capaz de sortear situaciones ambiguas, nuevas, etcétera, pero también, si se quiere, el eslabón más débil de toda la cadena. Y volvamos a nuestro héroe, liveware, Ícaro, padre, hijo. ¿Cómo sería esa relación? ¿Cómo influyó en esa decisión? Si fuéramos investigadores aéreos, veríamos si era un padre demasiado duro, demasiado adusto, o si era protector, e investigaríamos esos asuntos para tratar de imaginar la condición y el estado mental que lleva a Ícaro a tomar o a desviarse de las limitaciones que le había impuesto su propio padre para sucumbir. Es muy fértil el modelo Shell, es sumamente potente y poderoso. Esta representación del modelo Shell me encanta por lo demás, porque si ustedes ven environment, rodea los elementos del sistema, hardware, software, livewares. Es decir, porque realmente todas las actividades tienen un medio ambiente en el cual se realizan. El de la cabina puede ser particularmente seductor. Estar en un medio ambiente de una profunda intimidad de las 2 de la mañana a 39.000 pies sobre el Caribe no lo reemplaza nada como un medio ambiente propio e íntimo e indescriptible, inclusive en palabras. Y uno podría enloquecer ahí, además. Respecto a factores humanos, también debemos decir algo que es fundamental. Ningún accidente es producto de una sola causa. Cuando hay un accidente, se produce una incertidumbre social, y particularmente con los accidentes aéreos, y lo primero que ustedes escuchan es, ¿quién tuvo la culpa? Hay que buscar un culpable, si no, no se acaba la incertidumbre. Entonces, no, el piloto tuvo la culpa, y ya, se acalla como la incertidumbre. Vaya falacia. Ningún accidente es producto de un solo factor, se interrelacionan una serie de hechos de una manera, a mí siempre me ha producido, yo no, pues, trabajo en un centro de ciencia y tecnología, de manera pues que no me dejo llevar mucho por mis propias fantasías, pero pareciera como si un hado maligno juntara momentos, causas, instantes para que hubiese un desenlace absolutamente inesperado. La idea es entender cómo se interrelacionan esos factores, factores desde los individuos hasta factores históricos de la organización, ambientales, técnicos, etcétera, para comprender por qué es posible que siga habiendo accidentes. Pero lo más importante, y que si se quiere lo más cruel de toda esta reflexión, es que ninguna cadena es más fuerte que el más débil eslabón. Una pequeña introducción, pero la necesitaba, creo yo, esto que vamos a ver enseguida. Debo hacer una aclaración absolutamente necesaria. La investigación de accidentes ha llegado a un nivel de refinación increíble. Es absolutamente asombroso cómo con dispositivos propios del avión mismo, que luego se decodifican, uno puede reconstruir instante a instante lo que pasó. Es francamente sorprendente. No obstante, todo investigador aeronáutico sabe que, a pesar de esas evidencias, es muy probable que haya algo o varias cosas que él no sepa. Y siempre hay ese respeto, siempre hay como ese cuidado.
contemplar para los pilotos un accidente siempre produce como cierta reverencia y yo quisiera invitarles a que miremos lo que vamos a ver como con el mismo tono de reverencia y profundo respeto por los tripulantes que estuvieron involucrados en este accidente. Como preludio, algo que ya dije pero que quiero resaltar, el ser humano es falible y es falible porque es inteligente. Según los métodos estadísticos y la mirada, pues hay diversas cifras, pero voy a poner una de las más conservadoras que dice que cerca del 60% de los accidentes de aviación tienen como causa activa al ser humano. Cuando hablamos de causa activa, nos referimos al último eslabón. Esa es la causa activa, ¿sí? Entonces, la mayoría tienen esa causa activa. Y lo segundo es que, bueno, el 60% es el ser humano. Y de ese 60%, pero en ese 60%, el 50% la causa activa es la tripulación. Voy a hablar de un vuelo, el vuelo 965 de American Airlines. Se estrelló el 20 de diciembre del año 95, muy cerca a Buga, entre Tuluá y Buga, en un accidente que en aviación lo denominamos CFIT, Control Flight into Terrain, es darse contra el suelo con un avión en perfecto estado. Ese avión no tenía absolutamente ninguna falla, estaba en perfectas condiciones. Murieron 159 personas. Algunas pequeñas cosas previas para que las tengan en mente cuando miremos el accidente. Tenía un retraso, cerca de 2 horas de retraso, salió de Miami. El vuelo venía controlado automáticamente, una práctica muy normal cuando uno viene retrasado, inclusive normalmente es volar directo, había pedido volar directo desde una posición que se llama Butal, que está al entrar al espacio aéreo colombiano, y había pedido directo desde Butal hasta Tuluá para ingresar a su aproximación a Cali. El controlador, inclusive de Bogotá, le notifica que él está al occidente de la aerovía, pero pues eso era normal porque venía volando directo. Cali está sin radar, la guerrilla había volado el radar. Era una noche muy linda, yo volé esa noche. Yo volé antes del accidente, yo llegué a Cali 1 hora antes del accidente. Recuerdo mi sensación al cruzar la cordillera y entrar en el valle del Cauca. Realmente la noche estaba absolutamente preciosa, había muy pocas nubes, estratos altos, visibilidad de 20 o 30 kilómetros a pesar de que estaba de noche. El controlador le ofrece llegada directa cuando él tenía en mente dar la vuelta y aterrizar sur-norte. Y obviamente, estando atrasados, pues la tripulación aceptó feliz el ofrecimiento del controlador. Vamos a mirar entonces un video que recrea de National Geographic los últimos momentos de ese vuelo. Catástrofes aéreas, cruce mortal. Esta es una historia real, la reconstrucción está basada en los relatos de los testigos. El vuelo 965 tiene programada la salida de Miami a las 5 menos 20 de la tarde, pero ya lleva un retraso de 30 minutos debido a la espera de pasajeros procedentes de vuelos de conexión. Finalmente el vuelo 965 se pone en marcha a las 5:14 de la tarde con 34 minutos de retraso, pero ahí no acaba todo. Según se dirigen hacia la pista de despegue, la torre les informa de que habrá otro retraso. American 965, manténgase en espera. Hay un intenso tráfico en las pistas debido a las fiestas y se ven forzados a esperar 1 hora y 20 minutos sobre las pistas. Hay que esperar, no se puede hacer más. Vuelan en un Boeing 757, un avión ultramoderno equipado con unos sistemas informáticos altamente sofisticados.
Si se le introducen los datos correctos, la computadora de a bordo, conocida como sistema de gestión de vuelo, puede controlar el avión desde el despegue al aterrizaje. Puede convertirse en el mejor amigo del piloto o, en el caso del vuelo 965, en su peor pesadilla. Es una noche clara sin luna con una visibilidad de más de 10 kilómetros. El vuelo 965 se está aproximando a un punto de ruta llamado Tulúa. Tulúa es una baliza de radio que se encuentra a la entrada del valle que lleva hasta Cali. Después de pasar por Tulúa deberán sobrevolar el valle y pasar por el último punto de ruta llamado Rozo. A partir de ahí tendrán que bordear el aeropuerto girando a su izquierda para aterrizar desde el sur. El controlador de tráfico aéreo de Cali, Nelson Rivera, supervisará la aproximación final del vuelo 965. Pero hay un problema. Los insurgentes, opositores del gobierno colombiano, han volado la instalación de radar. Rivera no tiene forma alguna de saber dónde se encuentran los aviones hasta que le comunican su posición por radio. ¿Cuál es la distancia de DME desde Cali? La DME es 6-3. DME es el equipo que hay dentro de la cabina del Boeing para medir distancias. Entendido. American 965 tiene autorización hasta Cali. Descienda y manténgase en 1 a 1500 metros. Altímetro 3002. Informe en Tulúa. De acuerdo, entendido. Autorizado directo a Cali. Informe en Tulúa. Afirmativo. No se han entendido bien. El capitán Tafuri cree que le ha dicho que vuele directamente a Cali y se olvide de Tulúa, pero el controlador necesita que le informe al pasar por Tulúa para saber dónde se encuentra el avión. Tafuri introduce directo a Cali en su computadora. Como el avión no tiene que pasar ya por ello, se eliminarán todos los puntos de ruta desde su posición actual hasta Cali, incluido Tulúa, el punto al que se están acercando. Te introduzco aquí, directo a Cali. De acuerdo, gracias. 11 minutos antes de la hora estimada de llegada, 965, adelante, por favor. El viento está en calma. el controlador de tráfico aéreo pregunta a los pilotos si desean aterrizar en la pista 19, ¿Quieres que vayamos rectos a la 19? en lugar de su aproximación programada para la pista 01. Tendremos que descender rápidamente, pero podemos hacerlo. Sí, señor, aunque necesitaremos una altitud más baja enseguida. Entendido. American 965 está autorizado para DME de Bor. Los pilotos están encantados. La pista 19 permite el aterrizaje directamente desde el norte. No tendrán que perder un tiempo precioso en rodear el aeropuerto. Un fatal. Una vez acordado que van a dirigirse hacia el punto de ruta Rozo, teclea la R en su ordenador. La base de datos le responde ofreciéndole una lista con más de 10 puntos de ruta donde elegir. Todos empiezan por R. Normalmente el más cercano, Rozo, debería estar el primero en la lista, pero esta noche no. El capitán Tafuri no se da cuenta y pulsa el botón ejecutar. A casi 520 kilómetros por hora y descendiendo a una velocidad de casi 400 metros por minuto, el vuelo 965 comienza a girar hacia una ruta nueva que resultará letal. Pero nunca imaginé que ellos estaban desviando de la ruta y aún más peligroso que continuaran el descenso si estaban desviados. Puesto que, primero que todo, no tenía radar. En la cabina del vuelo 965 los pilotos no se han dado cuenta de lo que han hecho. Están ocupados estudiando los mapas mientras el avión cruza las montañas hacia un territorio desconocido. El vuelo 965 de American Airlines ha estado desviándose durante más de un minuto de su rumbo correcto, introduciéndose en las montañas. El capitán Tafuri y el primer oficial Williams por fin se dan cuenta de que el avión les está llevando a donde no quieren ir. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Vayamos directos a Tulúa primero, ¿vale? Sí, ¿hacia dónde nos dirigíamos? 17-7 ULQ. El capitán Tafuri se encuentra completamente perdido. Si al menos pudiera encontrar el punto de ruta Tulúa, podría orientarse. Cambia de un sistema informático a otro. Finalmente introduce de forma manual la frecuencia de radio de la baliza de Tulúa.
Vale, ya lo tengo. 17-7. No parece correcto en el mío, no sé por qué. Giro a izquierda. ¿Quieres girar a la izquierda otra vez hacia ULQ? No, claro que no. Sigamos adelante. Bien, sigamos adelante, pero ¿a dónde? A Tulúa. Desesperadamente perdidos y a menos de 2 minutos del impacto, Tafuri decide continuar con su funesta aproximación. ¿Cómo hemos podido meter la pata? Gira a la derecha. Gira a la derecha ahora mismo. Los pilotos no lo saben, pero cuando el avión se desvió de la ruta cruzó las montañas. Ahora se encuentran en un valle paralelo al otro en el que deberían estar. Es esa maldita Tulúa que por alguna razón no consigo encontrar. Bueno, hemos perdido Tulúa. Ya. Vale. Pero puedo introducirla si quieres. Yo no quiero ir a Tulúa. Sigamos por la continuación de la ruta. ¿Qué es Rozo? Rozo. ¿Por qué no vamos directamente a Rozo, de acuerdo? De acuerdo, vamos. Te lo voy a pasar. Deciden olvidarse de Tulúa e ir directamente hacia el aeropuerto. No se dan cuenta de que ahora hay una pared de montañas entre ellos y Cali. 965, altitud. 965, 2.700 metros. Entendido. ¿Distancia ahora? El sistema de alarma de proximidad a tierra del avión les indica que están a punto de estrellarse. American 965, aquí aeropuerto de Cali, ¿me oyen? Y ya no me contestó. Con calma, con calma. Con calma, con calma. Terreno demasiado bajo. Arriba, bonito. Más, más, más. Arriba, arriba. Aquellas fueron las últimas palabras registradas en el grabador de voz de la cabina. Terrible, ¿no? El hecho que dispara, digamos, el acto que dispara este accidente es cuando el capitán Tafuri hunde la R pensando y esperando que R era Rosso. Hay otra R en esa base de datos que es Romeo en Bogotá. Por lo demás, Rosso nunca estuvo en la base de datos. Comprobaciones posteriores que se hicieron con la alimentación de la base de datos por el sistema RINC, que es el que daba las coordenadas de los puntos geográficos de las aerovías. Rosso jamás estuvo en la base de datos. Y obviamente el avión empieza a volar para donde no quieren ellos jamás que vaya. Miremos desde el cielo un momentico ese accidente. Miremos las vulnerabilidades que hay en seres humanos comunes y corrientes muy bien entrenados y miremos la relación Liveware-Liveware. La comunicación con el controlador es sumamente pobre. El controlador, inclusive interrogado posteriormente, le dijeron: ¿usted por qué no los interrogó más? Y dijo: mi inglés no me daba para interrogarles más. Él advertía que algo pasaba mal porque les decía: notifíqueme Tuluá, y las respuestas no concordaban, no tenían una lógica esas comunicaciones. Y él presentía que algo estaba mal, pero no pudo comunicarse con ellos adecuadamente. Ese vuelo tenía 2 horas de atraso. El capitán Tafuri, cuando le ofrecen esa alternativa, dice: claro. Estaban a punto de cumplir el duty. Duty es la jornada de trabajo de las auxiliares de vuelo. Si se hubiese cumplido el duty de las auxiliares de vuelo, tenían que prolongar la salida de Cali al día siguiente muchas horas más. Y eso seguramente gravitaba en la cabeza del capitán Tafuri. La conciencia situacional, eso CS quiere decir conciencia situacional, es en esa vulnerabilidad Liveware es absolutamente pobre. Conciencia situacional es tener como una noción del presente
el pasado y el futuro de mi vuelo y las condiciones en que voy de velocidad, condiciones del terreno, pero es evidente que, y en un análisis muy intenso que se hizo de este accidente, se interrogaba sobre el tema de la toma de decisiones. ¿Qué pasa cuando alguien ha tomado una decisión, cuando ha cambiado su decisión? Él tenía decisión de aterrizar sur-norte, le ofrecen norte-sur, cambia de decisión, ¿y qué hace su atención en cualquier ser humano? Enfoca todas sus acciones en la nueva decisión. Entonces, ¿qué enfocó todas sus acciones? Claro, vamos, entonces busquemos a Rosso, ¿cierto? Y empiezan a hacer tareas de su nueva decisión olvidando toda consideración anterior. Es indudable que en esa relación Liveware hay una comunicación absolutamente informal entre Tafuri y su copiloto. Ahí no se escucha la menor, en una aproximación de un avión, tanto automático como no, hay siempre un diálogo, una preparación previa de la aproximación. Ellos simplemente ponen Rosso y se ponen a buscar las cartas de navegación y no hay una conversación técnica en torno a qué sigue hacia adelante. Y pues además no hay la reversión a la navegación básica cuando él pone Tuluá. Él desecha la información de Tuluá, él dice, hemos perdido Tuluá. Pues ¿cómo se iba a equivocar el sistema automático a una caja donde él pone la frecuencia de Tuluá y le muestra una cosa que él no está esperando? Él no está esperando esa marcación. Claro, en un avión como este las vulnerabilidades Liveware son posibles. El avión es un tercer actor. Tienen unos niveles de autonomía los aviones automáticos que se convierten en actores muy activos del vuelo. Son muy activos en el vuelo, inclusive hablan, te dan mensajes. Y a veces, en esos niveles de autonomía se confunde quién está volando y quién no. Quién es el pilot flying y el pilot not flying. Quién es el piloto volando y el piloto monitoreando. Pasa con frecuencia. No es claro quién tiene el control. Y en este vuelo es claro que nadie tiene el control. Y pues como ya le dieron el mensaje a la computadora, ya no hay que buscar más información, ya el avión va para allá. No hay una representación común entre los dos pilotos de que sigue hacia adelante. Si miramos la relación Liveware-software, las cartas de navegación que usamos los pilotos, o que solía usar yo en mi pasado reciente, son en papel, bonitas, ahorita vamos a ver una muestra, pero la representación de los equipos de navegación de los aviones tienen muy poco que ver con esa representación, o sea que no hay una concordancia entre esos softwares y el Liveware tiene que pasar y switchar de un sistema a otro. Liveware software, nuevamente, recuerden que el software son las normas, los procedimientos, en aviación los llamamos SOPs. Esa es la Biblia de la aviación. Nos enorgullecemos todos los pilotos de aplicar los SOPs, Standard Operating Procedures, procedimientos estandarizados de operación. Son tan estrictos que te dicen hasta cómo respirar. Esa es la Biblia de la operación de un piloto. Aquí no hay SOPs. Cuando se contrasta, la investigación es bastante rigurosa. Se pregunta el investigador, ¿por qué no hay procedimientos estandarizados de operación en esa cabina? Ellos solo quieren llegar. Y obviamente en la relación Liveware-software critican al capitán Tafuri por un indebido entendimiento de la automatización. A mí me parece muy severo ese juicio. En realidad, como lo dije y se comprobó posteriormente, Rosso nunca estuvo en esa base de datos. Entonces, bueno, él simplemente ponchó R y presupuso que era Rosso y arrancó el avión para otro lado. Miren, aquí hay un ejemplo de cómo se ve la llegada a Rosso en una carta de navegación y en la pantalla del ordenador simplemente aparecerá unos nombres y unas millas, ¿cierto? Como se ve en el lado derecho, es decir, no hay una concordancia entre ambas representaciones. Inclusive los pilotos que volamos aviones automáticos, ¿qué hacíamos? Con la carta en la mano,
confrontábamos lo que leíamos en el ordenador, para que, digamos, hubiera una concordancia entre esos dos lenguajes. La tecnología aquí tiene una debilidad, por decirlo así. Liveware hardware. Cuando uno ha volado aviones automáticos que hacen cosas tan hermosas, tan sorprendentes, es muy fácil dejarse uno seducir por ese hardware. Realmente estos aparatos son conmovedores, o por lo menos a mí me conmovían mucho. Entonces uno acaba confiando en esa automatización. Eso no se equivoca. R es para allá, y cogió para acá. Además, en el caso del American, acuérdense del lado que les dije que va poniendo causas. Los 757, como este avión, había una directiva de aeronavegabilidad que obligaba a las aerolíneas en un periodo determinado a que los frenos aerodinámicos que el capitán Tafuri extendió, unas aletas que salen encima de las alas, en caso de una alarma y una aplicación repentina de potencia para salir de un golpe contra el terreno, se retrajeran automáticamente. Porque anteriormente simplemente uno los ponía y se quedaban siempre arriba como un freno. Imagínense una aleta enorme encima de las alas, seguramente se han volado en los aviones, han visto que a veces salen unas latas ahí, ¿cierto? Esos son frenos aerodinámicos y le quitan sustentación a las alas y además sirven de freno. Pero en los aviones ya modernos, simplemente si uno pone potencia porque le dice terrain, uno reacciona y los frenos se retrotraen automáticamente. Y ya había una directiva para que el 757 tuviera esa modificación. Este era era el último o penúltimo avión de American al cual le iban a hacer esa modificación. La falta de radar en Cali tiene una condición indudable. Yo conocí a Rivera en una charla sobre automatización hace unos años, en un foro con la Aeronáutica Civil, se sentó conmigo a almorzar y lloró amargamente. Porque yo, digamos un poquito más técnica que lo que estoy mencionando ahora, una charla para pilotos y controladores, él me decía, gracias, usted me quitó un peso de encima. Ese exceso de confianza es una vulnerabilidad, ¿cierto? Y si ustedes ven esa cabina, y realmente yo he leído esta investigación una y otra vez, ahí nadie está volando el avión. En rigor, pues nadie está volando el avión. Y volando no quiere decir que esté pegado de los controles, volando es quién está supervisando el avión, quién es el que está haciendo esas tareas de piloto en control. No hay un plan de acción mental que se comparta. No hay un plan de adaptación, y eso es humano. Les contaba que en la teoría de decisiones, cuando uno toma una decisión, olvida todo lo demás y enfoca toda su energía en esa nueva decisión. Entonces, ahí no hubo un cambio de estrategia. Para finalizar en este modelo Shell Liveware Environment, 2 horas de retraso, yo les pregunto, ¿ustedes volarían en una aerolínea cuya promesa es nunca llegamos a tiempo? Nadie lo haría. Nadie lo haría. El itinerario pesa permanentemente sobre los hombros de los pilotos. Y los cursos de factores humanos le dicen, no se deje presionar por el itinerario. Pero uno piensa en los pasajeros, el niño que está llorando, 2 horas próximos a la Navidad, el duty de la tripulación, mañana este avión que tenía tal itinerario, yo que además termino vuelo y me tengo que ir para la casa. Eso no nos pasa a los seres humanos, por más entrenados que estemos. Una noche clara. Yo les conté que volé esa noche. Si hubiese sido una noche tormentosa, ¿hubiese pasado este accidente? Es evidente que no. Es evidente que no. En primer lugar, los pilotos estarían muchísimo más enfocados. En segundo lugar, jamás hubieran aceptado esa aproximación. Eso es una aproximación de no precisión. Es una aproximación bastante compleja. Es una aproximación que requiere una enorme preparación de antemano. La aproximación de sur a norte, al contrario, una aproximación de full precisión, un ILS
perfectamente calibrado que lo lleva hasta la pista perfectamente. El environment pesa en una decisión como estas. Obviamente excesivas cargas de trabajo. Cuando las cosas empiezan a caminar a este ritmo, ya las cargas de trabajo empiezan a subir. Entonces, que sintonízame no sé qué, que ponme si sé cuál, que sí, y empiezan a meterse cargas de trabajo que van entorpeciendo la atención de los tripulantes. Y nuevamente ese exceso de confianza en la automatización. Pues bien, este es el contexto de un accidente de aviación. ¿Qué está haciendo la industria para reducir estas vulnerabilidades? Una de las cosas más importantes es ponerle un contexto estratégico al tema de la automatización. Lo llaman las 4 Ps: filosofía, política, procedimientos y prácticas. Es decir, una aerolínea que opta por incorporar automatización en sus aviones debe tener una filosofía sobre la automatización. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es la relación ser humano-recursos digitales? ¿Qué atenciones hay que poner en esa relación? Debe tener unas políticas consistentes, tanto SOPs propios de los pilotos como de todo el sistema en torno a él. Unos procedimientos, obviamente, sobre el uso de la automatización y unas prácticas reflejadas en el vuelo de línea. Muchas aerolíneas, ACES, entre otras, construimos, yo me involucré profundamente en el tema, todo un contexto estratégico para el uso de la automatización cuando trajimos los aviones ATR y los aviones Airbus. Porque no era simplemente que cambie de un avión a otro, había que cambiar la empresa y la actitud general de la organización respecto a la automatización. Yo, en mi interpretación personal de este accidente, yo diría que si yo fuera a hacer el análisis causal, uno de los últimos en ese devolverme que hacen los investigadores, culparía a la industria. La industria, la automatización, los avances tecnológicos tienen su propia dinámica, se fueron incorporando en los aviones, pero yo creo que no hubo suficiente reflexión de lo que eso significaba en el cambio del perfil de los seres humanos interrelacionando con esa automatización, que era pasar de funciones manuales a funciones cognitivas. Y eso le pasaba a los pilotos, controladores, auxiliares, despachadores, controladores de aerolínea, en fin. Hoy en día la industria claramente entendió que ahí tenía un problema y que tenía que involucrar a todos en entender muy profundamente los sentidos de la automatización. Porque pues el tema suena muy simple, ¿no? Es que darle información apropiada para tomar decisiones correctas y asiste a la tripulación en el desempeño de sus funciones. Eso no es tan bonito ni tan simple. Miren este avión, un 727, precioso. Así gozamos, colegas, volando este avión. Un avión analógico, lo que ustedes ven ahí, agujas, relojes, palancas, arriba miren ese panel lleno de botones y palancas y cosas. En fin, un avión analógico, la información está ahí, usted voltea a mirar y la aguja le está indicando para acá o para allá, ¿cierto? Ahí está toda la información que usted necesita, está ahí, a la vista, al golpe. Miren esta belleza. Siempre se me arruga el corazón cuando miro eso. Un Airbus 320, donde terminé mi carrera. Miren esa cabina. Eso es una oficina de ordenadores. Los switches son muy pocos. El tema es que mucha de la información que este avión genera hay que pedirla a demanda. No está ahí todo el tiempo. Hay que solicitarla a demanda. Y hace cosas, es decir, yo no, esa máquina me enloquece. Tuve años de vuelo en él y tuve la fortuna de ser instructor de vuelo en ese avión y realmente pues es el culmen de la carrera de un piloto, pero tiene los inconvenientes de pasar de esto a esto, de esto a esto,
Los 45 días que yo recibí entrenamiento en Airbus en Miami, yo pensé que me iba a enloquecer. Porque llegué a pensar que 20 y pico de años de formación como piloto simplemente no me servían para nada. Y yo decía, pero si esto se ve tan fácil, botón, pongo, hundo, no sé qué, y no me salían las cosas. Y eso que yo mismo había diseñado el curso de automatización para los pilotos de ACES previo al entrenamiento. Es decir, yo me sentía mental y emocionalmente dispuesto para pasar a este bicho. Y me revolcaba, cada sesión de simulador salía más deprimido que la otra. Porque es que el paso de la cabina analógica a la cabina automatizada es un cambio de rol y de función absolutamente dramático para el piloto. Porque es que rangos, agujas, información horaria aislada de información a pantallas electrónicas con información digital, además a veces demasiada información. Utilización limitada en el 727 de computadores. El Airbus tenía más de 110 computadoras de funciones diversas. Empezando por el Flight Management System, que era despegar, poner el autopilot y cruzarse de brazos hasta Miami, donde uno a 200 pies le hacía clic, clic, mío el avión. Controlando todos los parámetros del vuelo y dándote siempre el óptimo de desempeño de una condición determinada. En el avión, en el 727, la retroalimentación era digital, era táctil. Ese avión es para cogerlo con las manos. El otro es una retroalimentación más pasiva, óptica, básicamente. Yo recuerdo mucha gente, empleados de ACES, por ejemplo, que no eran pilotos, que a veces iban en la cabina, uno estaba sentado volando de manos cruzadas. Capi, usted sí está volando. Obvio. Es natural que lo sintieran así. Automatización limitada, automatización plena. Estos aviones hacen autoland, aterrizaje automático, con parada automática en tierra. Lo único que no hacen no es autodespegues, pero usted a 100 pies simplemente ponche el botón del piloto automático y se acabó. Podría irse de brazos cruzados hasta que aterrice. El piloto del analógico es un controlador, el piloto del automático es un administrador de recursos. En el otro tiene protecciones limitadas, tiene una conciencia situacional de la envolvente de vuelo muy clara el piloto. Cuando estoy llegando a los límites de sustentación, de velocidad, en fin, tiene como toda la envolvente de protección del vuelo lo tiene el piloto aquí. En el otro avión, la envolvente la protege el propio avión. Puede pasar que uno empiece a relajar sus controles, sus atenciones. Claro, somos seres humanos. Multiplicidad de alarmas. El 727 no sé cuántos bombillos tenía, por Dios. ¿Te acordás, Chucho? Prendía el uno, apagaba el otro. ¿Cierto? Aquí en el Airbus sonaba tin, 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 y aparecía una sola alarma. Y luego ya empezaba a generarse una serie de cosas que te indicaban que algo estaba pasando en unas pantallas. Ahí hay un cambio. En el otro, en el avión analógico, uno está renovando su atención tácticamente, de corto plazo. ¿Sí? Yo voy de Tuluá a Río Negro, de Río Negro a no sé dónde, y voy renovando mi atención continuamente. En el otro, como yo simplemente poncho el botón del piloto automático, mi plan de vuelo está en mi ordenador y podría no hacer nada. Y el avión va a seguir ahí. Por eso a los pilotos de los aviones automáticos hubo que entrenarlos, por ejemplo, para que hicieran lo que se llama el flight following, un seguimiento con el plan de vuelo detallado y obligatorio, además que tenía que entregar en su destino indicando que sí había hecho la tarea, siguiendo los distintos puntos por los cuales volaba el avión. O sea que hay un cambio notable del perfil del piloto. Pasa de acciones manuales a procesos cognitivos,
pasa a una función de programador, a unas funciones de control nuevas y a una función de monitoreo. Realmente es un cambio asombroso. Este es, digamos, el piloto moderno. Ahí tiene pantallas, ordenadores. Él está administrando una gran oficina que se mueve a 850 kilómetros por hora, cargada de equipos absolutamente sofisticados. El piloto programa, monitorea, supervisa, anticipa y debe mantener un loop cerrado y constante en esa anticipación. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Llegar a llevar al piloto a esa posición, a ese nuevo rol, cuesta trabajo. Y creo que yo insisto, yo creo que la industria aeronáutica no previó esas sutilezas hasta que empezaron a ocurrir este tipo de accidentes. Y se dieron, ups, aquí tenemos un problema de factores humanos y automatización. Inclusive hoy, con mucho cuidado, los diseñadores aeronáuticos han incorporado en profundidad todas las teorías de factores humanos al diseño de los aviones, en los requerimientos operacionales, funcionales, de sistemas, en la concepción de cabina, de cada uno de los sistemas, ponen al ser humano primero y luego ya empiezan a ver si se podrá, cómo es esta interfase, cómo es esta interrelación, qué es más lógico, qué es menos lógico. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les evoca eso? ¿Qué ven? Esa foto que está ahí es las trazas de radar de una noche de la FAA americana de aviones volando sobre los Estados Unidos en un momento determinado. Hay miles de aviones en ese instante. Si alcanzan a ver, lo tengo aquí creo que con qué señalar, esta es la península de la Florida, esta es la costa este de los Estados Unidos, ¿sí? Aquí están los Grandes Lagos, aquí está la otra costa, Texas, en fin. Ahí se alcanza a ver el mapa de los Estados Unidos. Son trazas de radar de los aviones que en un instante dado están ahí. ¿Será segura o no la aviación? Las posibilidades de una fatalidad en las aerolíneas serias es de 1 en 8.470.000, perdón, de un accidente, y de una fatalidad es de 13.570.000 en las de mejores récords. Otra cosa son las chichipatas, pues, de aerolíneas africanas, en fin, qué sé yo. O sea que probablemente corrieron muchísimo más riesgo teniendo la gentileza de acompañarme hoy aquí y devolverse a sus casas que la que corren yendo de aquí a Bogotá, de manera que sigan volando en los aviones. Muchas gracias.